Buscar en el libro de Isaías, capítulo 27, verso 4. Isaías, capítulo 27, verso 4. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos, yo los hollaré, los quemaré a una. Gracias te damos, Todopoderoso Jehová Dios, te adoramos, te damos gloria a tu nombre, Padre, te adoro, te exalto, mi Dios, nuestra fuerza, nuestra vida, tú eres Jehová. Gracias. Bendiga a las personas que están en este lugar y bendiga a las personas que escuchan su palabra donde usted permita que llegue, oh Dios. Le adoro, le exalto, Jehová. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén y amén. Aleluya. Dice capítulo 27 del libro de Isaías, verso 4. Dice: no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en la batalla? Espinos y cardos, yo los hollaré, los quemaré a una. Aleluya. Bendito Dios. O sea que nos habla en este texto hermoso, dice: no hay enojo en mí. Cuando Dios me permitió estudiar este texto durante muchos años, esto era algo asombroso, ¿verdad? Porque en Dios, Jehová, no hay enojo. En Dios no hay enojo, y este texto dio la pauta para compararlo con Mateo 11:29, que dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, Jehová, en Jehová no hay enojo. Por eso los seres humanos no han podido interpretar la Biblia, porque en el Antiguo Testamento se habla bastante de la ira de Dios y el enojo de Dios y todo eso, ¿verdad? Y no es así. Jehová no se enoja. ¿Por qué? Porque Él es amor. O sea, Jehová es amor, y a causa de eso es que Él es eterno, porque el amor es eterno. Por eso Él nos dio esta ley que es el amor, para que nosotros podamos vivir eternamente. Los seres humanos no han podido aprender a amar porque han estado atrapados en esto del enojo. Y la gente puede vivir si aprende a amar. Pero los seres humanos no han aprendido, y por eso dice: no hay enojo en mí. O sea, este texto es asombroso y maravilloso, ¿verdad? Porque uno mira que lo malo que hay en el ser humano es el enojo. Las personas durante mucho tiempo que han vivido en este planeta han sido guiados por el enojo. O sea, la gente es prácticamente un instrumento del enojo, que el enojo es lo que se le llama el pecado. El pecado, Jesús le llamaba el pecado al enojo. Por eso la gente no puede entender, ni los profetas podían entender la grandeza del amor de Jehová Dios. Por eso decía el salmista: mejor es tu misericordia que la vida. O sea, entender que Dios no se enoja, o sea que Él es amor, eso es muy grande de comprender. Por eso Jesús sabía que cuando Él vino y se manifestó a las personas que estaban ahí, Él dijo: si supieses qué significa misericordia quiero. O sea, la gente no podía sentir amor. En el tiempo de Jesús nadie podía sentir amor. Ellos no entendían por qué el enojo es lo que hace que la gente se ciegue, que las personas no entiendan que la gente no puede vivir a causa del enojo. Y por eso es que Dios dice: no hay enojo en mí. O sea, la gente ha luchado contra Jehová Dios, y es con el enojo. Por eso todo ser humano, para que pueda vivir, tiene que dejar el enojo. Tiene que dejar el enojo. O sea, toda la gente que quiere o desea vivir tiene que dejar el enojo.
porque el enojo es el pecado, el enojo es el que desgasta a las personas, las destruye, las enferma, les pone malos pensamientos, malas ideas, les pone angustia, les pone ansiedad, porque las personas se dejan guiar por el enojo, ¿verdad? Y entonces la gente no puede vivir, porque los seres humanos están atrapados en eso del enojo. Y en la palabra, por eso aún los profetas peleaban contra Jehová Dios, porque peleaban contra su enojo, ¿verdad? El enojo, ellos eran guiados y se acostumbraron a ser guiados por el enojo, como Jonás, que Jonás discutía con Jehová Dios y Jehová le decía que ¿por qué te enojas? O sea que ¿por qué te enojas tanto? Le decía Jehová Dios, y el hombre decía me enojo hasta la muerte. O sea que el enojo guía a la gente a la muerte, y por eso la gente, la salida que pone siempre cuando tiene problemas es morirse. Y entonces la gente por eso no puede vivir. Por eso todo ser humano tiene que aprender a luchar contra el enojo. Toda persona tiene que aprender a luchar contra el enojo, porque si no puede luchar contra el enojo, la persona no puede vivir. Los seres humanos están, como dicen, encerrados en eso, y eso es lo que los hace que ellos no puedan amar. Y las personas con enojo son las personas que hablan, son las personas que se les llama el diablo. Por eso dice aquí en el capítulo 27 mismo, verso 1, dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Mire, o sea, se refiere a las personas enojadas. Cuando usted mira a la gente que tiene autoridad y tiene mucha autoridad sobre los demás, entonces ellos lo han alcanzado a puro enojo, ¿verdad? A puro enojo han llegado hasta ahí. Por eso la prensa son personas enojadas, porque de ese modo pueden controlar a la gente. Y ese enojo es la cadena con la que atan a los seres humanos y más a la mujer, ¿verdad? Por eso la mujer experimenta cosas que no las puede comprender. Y Jesús por eso decía que uno a veces como decían unos varones, ¿verdad? Que porque es difícil que la mujer entienda algunas cosas, decían, ¿verdad? Y Jesús lo decía en la cruz, esa frase célebre que él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, la mujer no sabe en sí lo que hace porque el enojo la esclaviza y no la deja pensar, no la deja ver, no la deja entender, y entonces la atrapa. Y por eso ese es el trabajo que hace este evangelio, que la persona tiene que aprender a luchar contra el enojo, porque si no aprende a luchar contra el enojo se muere, o se consume, se envejece, se desgasta. El enojo desgasta su interior, su cuerpo. Por eso se le llama también celos al enojo, y por eso dice los celos consumen, el celo de tu casa, como decían ahí, Jesús decía, el celo de tu casa me consume. O sea, el enojo es el que hace que usted no pueda vivir. Donde usted mira cuánta gente no puede vivir, la gente envejece, la gente se desgasta y la gente quiere vivir, pero no se da cuenta que tiene que luchar contra el enojo. Y por eso Leviatán se ha encargado de hablarle a la gente, controlar y más controlar a la mujer para poderla utilizar en lo que él quiere. Y por eso dice Leviatán, serpiente veloz, y Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. O sea, se refiere a lo mismo, a la gente que habla. Los seres humanos son cristianos, son millones de cristianos que hay, pero la gente tiene enojo. O sea, cuando yo conocí a tantos hombres famosos cristianos y los vi morir, Jehová me decía, a veces ellos están atrapados en el enojo, ellos no lo ven. Ellos estaban esperando que alguien se los explicara, como a la mujer samaritana, que cuando llegó le dijo a Jesús, cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas.
Y por eso Jesús les dijo, aquí estoy. Pero no creían que Jesús era el Mesías, porque era un hombre que no había estudiado y era hijo de crianza de un carpintero. Entonces decían, no creemos que sea el Cristo, decían, ¿verdad? O sea, el ungido quiere decir. Entonces lo mismo sucede ahora. Los seres humanos no saben y les cuesta entender esto de que tienen que luchar contra el enojo, porque si no, no pueden vivir. No pueden vivir. Por eso la tierra no es que se va a ver una guerra, sino que los seres humanos van a aprender la palabra de Jehová Dios. Mire cómo dice Isaías capítulo 1. Mire cómo dice, porque los seres humanos han servido a Jehová con enojo, y eso a Jehová no le gusta. O sea, la gente cree que servir a Jehová es servirlo así nomás. No, uno tiene que ser muy cuidadoso. Si fuera así, hubiera vivido David. David era un cantor maravilloso, un hombre compositor de salmos, adorador exclusivo. Pero era un hombre que tenía el enojo, y el enojo no deja vivir a las personas. Y por eso es que Jehová, en todas las generaciones que habla en esta historia de la Biblia de 6,000 años, les ha ido hablando de que Él no quiere personas que le alaben con enojo o que le sirvan con enojo. Las personas enojadas en verdad no están sirviendo a Jehová, aunque no lo entiendan, porque eso es lo más difícil de entenderlo. Y por eso dice aquí, mire cómo les decía, por medio del profeta de Isaías, capítulo 1, verso 14, dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Oiga bien, la gente le hacía fiestas a Jehová y Jehová no las aguantaba, porque la gente no entiende qué es lo que quiere Jehová de las personas. O sea, usted tiene que entender cómo es que usted va a vivir y por qué se muere aún la gente que sea cristiana. Por eso les decía que le hacían fiestas solemnes a Jehová. Mire, y mi alma las tiene aborrecidas, decía, me son gravosas, cansado estoy de soportarla. O sea, es una cosa que Jehová no le aguanta, pues entonces mejor los dejaba que se murieran, porque ellos creían que cantándole a Dios ya lo tenían controlado, que eso es lo que le pasa a los cantantes famosos, que ellos dicen ya tenemos a Dios controlado con la alabanza, y no es así. Por eso murió David, porque David creía que hasta ahí nomás tenía que llegar, y no. Y mire cómo dice el 15, ¿ve? Cuando extendáis vuestras manos, mire, o sea, cuando extendáis vuestras manos, decía aquí Isaías, mire, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Mire, o sea que cuando la gente hablaba, Jehová se escondía más bien. O sea, Jehová no aguanta, pues. Imagínense estar oyendo a la gente enojada cuando le habla. Y entonces dice, mire, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración. Mire, hay gente que ora y ora y ora. Y mire, y la gente cree que con eso va a convencer a Jehová. Como ponen algunas personas, dice la oración, dice está todo, dice, ¿verdad? Y no, mi hermano, cuando multipliquéis la oración, mire, yo no oiré. Mire, ¿por qué? Mire, aquí explica por qué. Llenas están de enojo vuestras palabras, vuestra manos, como se llama ahí, ¿verdad? Porque antes no se usaba la palabra palabras así, sino manos se le llama a la palabra ahí. Entonces dice, miren, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. O sea, la gente tenía enojo y la gente oraba. Por eso es que usted mira que se inventaron los conventos donde se reunían los sacerdotes, los monjes y todo ese montón de gente que se consagraron a Dios y no pudieron vivir. ¿Por qué no pudieron vivir? Porque tenían enojo. Y eso es lo que ellos no entienden. O sea, los seres humanos se han puesto a servir a Jehová y creen que es así y que Jehová tiene que aguantar así. Y no es así, mi hermano. Jehová los deja, los suelta.
Las personas que dicen que le van a servir y que van a hacerlo con enojo, no es así. No es así, mi hermano. Y por eso dicen, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de enojo vuestras palabras. Mire, o sea, cuando la gente habla con enojo, es una cosa sucia que llega a oídos de Jehová Dios. Cuando la gente habla, eso es lo que a Jehová no le gusta. O sea, a Jehová lo que no le gusta es lo que la gente habla. Eso es el problema. Por eso es que cuando Jesús vino a explicar ese problema. Dijo el Padre, que es Jehová Dios, anda buscando, dice, verdaderos adoradores. O sea, la gente cree que solo es de cantar y no es así. Tiene que entender que si el canto lleva enojo en su interior, del interior de la persona que lo canta, no le agrada a Dios. Imagínense que David no le aguantó ni a David, no le aguantó a Salomón con sus, como dicen, con sus composiciones poéticas, no le aguantó. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jehová no le gusta de los seres humanos, es lo que habla la gente. O sea, cuando la gente habla, eso es asqueroso delante de Dios, porque la gente tiene enojo. Y cuando la gente habla con enojo, arroja cieno y lodo. O sea, para Jehová es como que le estén tirando lodo, entonces la gente se muere. Por eso los músicos famosos morían bien jóvenes. Usted voy a hablar de Beethoven, todos esos hombres morían jóvenes, porque ellos no entendían que se consumían al cantar, al hacer música con enojo, y eso no es bueno delante de Dios. Entonces hay demasiada gente creyendo de que va a servir a Jehová, y no es así. Es el enojo el que destruye a las personas, las enferma también. Si las personas usted las ve con enfermedad o con miedo o con angustia, la gente cree que es Jehová Dios. No, es el enojo, porque eso es lo que Jehová no quiere, porque en Jehová no hay enojo. En los seres humanos sí, y eso es lo que se llama el pecado. Y el pecado es el que le pone los pensamientos de enfermedades a la gente, los pensamientos de miedo, los pensamientos de angustia. Es el enojo, no es Jehová Dios. Y por eso usted tiene que aprender, y por eso les decía Jehová aquí en el verso 15, dice, cuando extendáis, mire, cuando extendáis vuestras manos, mire, vuestras manos, o sea, vuestras palabras, cuando me habléis, les decía, ¿ve? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, dice, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque llenas están de enojo vuestras palabras. Ahí está, ¿bien? Entonces, como la gente hablaba con enojo, la gente no se daba cuenta de que no entendían lo que estaba haciendo, ¿verdad? Por eso es que Jesús, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, le pusieron una corona de espinas, que es exactamente igual. Cuando las personas hablan a Jehová Dios, es como que le ponen una corona de espinas a Jehová Dios, ¿verdad? Entonces la gente no sabe eso. Por eso dice en el capítulo 4 también de Isaías, verso 4, mire cómo dice. Capítulo 4, verso 4, dice, por eso la gente tiene que lavarse con la palabra. Usted tiene que oír la palabra. Si no le gusta la palabra, no se va a poder limpiar. Por eso Jesús decía, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está, oiga bien, tu palabra es verdad. O sea, la verdad. O sea, la gente predica, pero no dice la verdad. Porque la gente si habla con enojo está mintiendo. Si las personas hablan con enojo están mintiendo. Aunque hablen de Dios y aunque hablen de Jehová, aunque digan Jehová, están mintiendo, porque eso es lo que no puede entender el ser humano. Entonces mire cómo dice el capítulo 4, verso 4, dice, cuando Jehová lave las inmundicias de las hijas de Sión. Ahí está, mire, o sea, las mujeres que estaban sirviendo a Jehová eran mujeres enojadas. Y estas mujeres no eran agradables delante de Jehová Dios. Por eso dice, cuando Jehová lave, oiga bien, cuando Jehová lave las inmundicias de las hijas de Sión. Oiga bien. O sea, la gente no sabe qué es esas inmundicias. Y es el hablar con enojo. Eso es. Cuando usted mire morir a alguien,
o lo ve con problemas, es que habla con enojo. Dios puede mantener viva a la gente, pero la gente no puede callarse. Si la gente se callara, se puede mantener viva, solo con que se calle. Con que no hable, usted se puede mantener vivo, pero si abre la boca, le digo que se va, porque ahí es lo que no le agrada a Jehová Dios, que las personas hablen con enojo. Entonces dice que Jehová va a lavar la sangre de las hijas de Sión, la inmundicia, mire, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, dice, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Esto es el espíritu de juicio y devastación. Quiere decir que las personas tienen que aprender la humildad y la mansedumbre, porque si no se van a morir. Y puede ser buen cristiano, y puede ser excelente cristiano usted, pero si habla con enojo se va, y se han muerto. Y usted puede leer toda la historia de los hombres consagrados a Dios, sí, y usted se va a dar cuenta que estos hombres eran guiados por el enojo. Y por eso dice Jehová: lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, de en medio de ella, con espíritu de juicio, o sea, de humildad, y con espíritu de devastación, con mansedumbre, con paz, quiere decir. ¿Entiende? O sea, la gente tiene que aprender eso. Mire, por eso Salomón, cuando él estaba ya viejo, este hombre no podía ya controlar su salud, como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Mire cómo dice, ven, Salomón ya era un hombre iba a cumplir 60 años. Y este hombre se descubrió que las mujeres que él tenía eran enojadas y que él era enojado, ¿verdad? Que era un hombre enojado y que eso no le gustaba a Jehová Dios. Él descubrió eso, pero cuando ya tenía una edad de 58, 59 años, y para eso uno tiene que trabajar para dejar el enojo, porque el enojo es el que lo va a enfermar y lo envejece y la gente se muere. Mire cómo dice el capítulo 7, verso 26. Mire que él descubrió y dice, mire, he hallado más amarga que la muerte. Mire, o sea, más amarga que la muerte, decía él. Qué cosa tan dura era para este hombre. Mire, él descubrió a la edad que él tenía, y entonces dice: más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos, o sea, le producían miedo a él. Quiere decir lazos. Lazos quiere decir miedo, le producían miedo. Mire, o sea, las mujeres que él amaba le hacían sentir angustia. Digamos, si usted siente miedo, es porque ama algo que le hace sentir miedo. Algo le hace sentir miedo. Si usted ama a sus hijos, eso le hace sentir miedo. Sí. Si usted ama a la mujer y la ama más que a Jehová, eso le hace sentir miedo. Si usted ama a su marido más que a Jehová, usted va a sentir miedo. Va a sentir miedo. ¿Por qué? Porque ellos tienen lazos. O sea, tienen enojo. El enojo es una herramienta que destruye a las personas que se entregan hacia las personas enojadas. Pero le sigo leyendo, dice: he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes. Mire, o sea, lo dominaban. Y sus manos, mire, sus palabras, mire, o sea, tenían enojo. Sus manos ligaduras, ahí está, o sea, lo arrinconaban. Ahí tenía todo el problema Salomón. Él descubrió que a él lo dominaban las mujeres y él no podía zafarse de ahí. Él no podía salir de ese estado. Era un estado espiritual donde él se angustiaba, y por eso es que él se resintió con las mujeres. Se resintió, aunque él les servía, pero ya él se resintió y no pudo avanzar porque sabía que el enojo no era fácil, y por eso solo dijo aquí en el capítulo 11, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 11 dice, verso 10, dice, del mismo Eclesiastés: quita pues de tu corazón el enojo. Ahí está, ¿ve?
Él sabía que ese era el pecado. Ahí descubrió. Eso era lo que lo había envejecido. Él era un hombre que había estudiado las Escrituras, había hecho los libros de los Proverbios, había escrito este libro de Eclesiastés, Cantares, pero él estaba abismado al darse cuenta que el enojo había que sacarlo, porque si no se saca el enojo le va a envejecer su cuerpo, lo va a enfermar su cuerpo. Tiene que sacar el enojo y usted tiene que trabajar para eso. ¿Por qué? Porque él se resintió con la mujer, porque la mujer nace con ese problema de que nace con el enojo. Nace con el enojo y de la mujer nacemos nosotros. Y nosotros somos exactamente igual a la mujer. O sea, al tener enojo tenemos las mismas ideas y los pensamientos de la mujer. Y entonces ahí es donde el hombre es sumamente frágil. Y este hombre por eso quedó atrapado y él decía que desde joven tenían que trabajar en eso de dejar el enojo. Por eso dice el 11:9 dice: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Mire, la gente le gusta divertirse, la gente le gusta pasarla bien y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí está, mire. Él sabía que el juicio llegaba. Y eso es lo que le pasa a la gente. Y es un momento en que a usted le van a probar si usted tiene enojo en su interior. Aleluya. Y si tiene enojo, entonces no va a poder vivir. No va a poder vivir porque el enojo es el que le destruye. Porque cuando habla, entonces usted lucha contra Jehová Dios. Y si la gente se callara, pero un enojado no puede callarse, pues. O sea, el problema de la gente que está esclavizada al enojo es que no puede dejar de hablar. Y se descontrola y no puede dejar de hablar y no puede dejar de hablar y siempre está hablando. Y por eso él decía aquí mismo en Eclesiastés, Salomón, mire todo lo que aprendió él. Mire, él decía el capítulo 10, verso 14 de Eclesiastés, dice, ¿ve? Mire cómo dice, ¿ve? El necio multiplica palabras. O sea, al referirse al necio se refería al enojado, a la persona que es guiado por el enojo. Entonces él notaba de que los enojados hablaban bastante, que la gente que está esclavizada por el enojo no deja de hablar y no para de hablar y siempre está hablando, porque el enojo le hace hablar y le hace que haga eso para consumir su vida y para consumir la vida de los que le oyen, de los que le escuchan. Y entonces por eso dice el capítulo 10, verso 14, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. Ahí está, mire, la gente no sabe ni lo que hace. Aquí a la gente se le enseña a ser prudente, se le enseña a ser humilde, pero la gente no lo puede entender porque el enojo lo esclaviza. O sea, aquí han pasado muchas personas que pareciesen que fueran inteligentes, pero no, uno los observa y dice, Dios mío, si la gente no aprende a cerrar la boca, entonces la gente no va a poder vivir. Y así ha sido, no ha podido vivir la gente porque no ha podido cerrar su boca. Y por eso dice el verso 14, dice, el necio multiplica palabras, dice, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Mira. Y por eso la gente cuando tiene enojo se cansa. Fíjese bien, cuando usted se siente cansado, es el enojo. O sea, el cansancio viene del enojo. El Espíritu de Dios no se cansa. Oiga bien, por eso dice que los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Por qué se fatigan y se cansan? Porque el enojo los cansa. O sea, cuando usted se siente una persona cansada, es que es el enojo lo que lo atrapa y lo domina. Y por eso dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, caminarán, correrán y no se fatigarán. Oiga bien, o sea, la fuerza se la va a dar Jehová, es Jehová, pero la gente no cree en Jehová, sino que cree en el enojo,
Cree en el enojo porque cree que es inteligente la persona. Y por eso uno tiene que trabajar para vencer el enojo. Tiene que trabajar para vencer el enojo, ¿verdad? Y por eso la gente tiene que irse calmando poco a poco hasta que vaya sacando el enojo, porque es el enojo el que le va a hacer morir. Imagínense, estos hombres vivieron esa experiencia. David lo entendió también, porque David se lo explicó a Salomón y le dijo, mira, yo no pude contra el enojo, pero hacelo vos, le dijo, ¿verdad? Y por eso, pero cuando él ya se puso a trabajar contra el enojo, ya tenía su cuerpo dañado y él ya no podía, ya no tenía fuerzas, porque para eso uno tiene que trabajar negándose a sí mismo y aprendiendo a no hablar, porque cuando usted mira que una persona no puede controlar el hablar, es el enojo que lo descontrola, es el enojo. Y por eso, imagínense, la gente no se puede sanar por eso. Dios quiere sanar a las personas, porque lo que Jehová no aguanta es estarlo oyendo, porque Jehová quiere darle vida, quiere darle fuerza, pero la persona al hablar bota todo, lo quita todo lo echa, ¿verdad? Por eso se frustraban estos hombres. Mire cómo dice en el capítulo 49 del libro de Isaías, verso 26. Por eso usted tiene que trabajar, por eso aquí nosotros no mandamos a predicar a la gente, a las calles, a otras iglesias, porque este evangelio es de trabajar internamente, porque usted tiene que trabajar para su interior. De ahí es donde tiene que predicar, adentro de usted. El enojado va a predicarle a todo el mundo. Por eso usted mira el montón de gente predicando y son enojados. ¿Y usted cree que esa gente va a vivir? No va a vivir. No va a vivir porque abren la boca y oran y hacen largas oraciones y hacen gritos y todo, pues, ¿verdad? Y cantan y cantan y cantan y cantan y cantan y creen que con eso ya Jehová es un ser inteligentísimo, ¿verdad? Es un ser que mide la sensibilidad de cada cosa. Solo usted puede ver el pez como es de sensible, que usted solo se le acerca, tiene una velocidad enorme, ¿verdad? Así, pero usted puede ver el caballo, que el caballo está en medio de una guerra y él está tranquilo. Sí. O sea, son cosas, él puede medir la sensibilidad y la gente no sabe eso. No sabe que Jehová es un ser sumamente inteligente y que cree que con un montón de cantos y de un montón de oración y un montón de prédica, la gente va a convencer a Jehová. Dios no es así. Dice el capítulo 49, verso 26, dice, mire, a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Ahí está, mire, cuando la gente siente angustia es el mismo enojo de la persona, es el mismo enojo de la persona. No es que alguien esté haciendo mal, sino que es el enojo suyo. Que usted logra controlar el enojo si usted logra cerrar la boca. Si usted cierra la boca, controla el enojo. Pero si no puede cerrar la boca, no lo controla. Es un monstruo. Es un monstruo que sale y usted empieza a hablar y no sabe por qué habla. Como Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno se asombra cómo los seres humanos hablan y hablan y hablan y hablan y no se dan cuenta de que eso es pecado delante de Dios. Y por eso dice, mire, y con su sangre, o sea, con su enojo serán embriagados como con vino, dice, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Ahí está, mire. ¿Por qué él decía que era Jacob el apellido de Jehová? Mire, el fuerte de Jacob, porque él tenía apellidos Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres lucharon contra el enojo. Y a Jacob por eso le cambiaron el nombre, porque dice que él venció al enojo. Jacob lo venció. Pero él tenía el gran problema que amaba a sus hijos y amaba a las mujeres que él tenía. Y eso lo llevó a no prolongar su vida. Y entonces por eso, ¿por qué? Porque las personas tienen que aprender a amar a Jehová y a respetarlo
a respetar a Jehová Dios, y por eso la gente va a ser embriagado con su propio enojo. O sea que usted mira a alguien que no trata de cerrar la boca, va a ser azotado por su mismo enojo. O sea, el mismo enojo lo va a embriagar. Cuando usted siente miedo, siente angustia, empiece por no abrir la boca, por no hablar, por ahí empiece, por no hablar para que usted pueda vivir. Y dice también el capítulo 59 también, mire cómo dice, ¿ve? 59. Mire que es lo que Jehová siempre les reclamaba y les decía que el problema estaba ahí. Porque se ha predicado un evangelio de los enojados y no ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino es que la persona tiene que hablar con mansedumbre, cantar con mansedumbre y humildad delante de Jehová. Porque si no, no va a vivir. Y aunque sea buen cristiano, aparentemente no va a poder vivir. Dice el capítulo 59, verso 3. Mire cómo dice. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Mire, ese era siempre el reclamo de Dios. Les decía, vuestras palabras están contaminadas de enojo. Ahí está, mire. Cuando la gente habla, ahí eso es. Que era lo que Jesús vino a explicar en toda su doctrina. No es lo que usted come lo que le hace daño. No es lo que usted se coma lo que le hace daño, ni su trabajo lo que le hace daño. Lo que le hace daño es lo que usted habla. Así es. Que usted hable con enojo, eso es totalmente desagradable delante de Dios. Ahí es donde la gente está mintiendo. Por eso Jehová dice, busca verdaderos adoradores. La gente no es verdadera porque habla con enojo, habla con resentimiento, no habla con verdad. Y entonces dice, el verso 3, 59, 3 de Isaías dice, 59, verso 3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Ahí está. O sea, quiere decir que la gente quiere ganar más. O sea, la gente tiene astucia, que es los dedos, que es lo mismo que la pericia. La gente tiene una pericia para ganar dinero terrible. Entonces, eso se llama iniquidad. Entonces, cuando la gente habla, todo eso Jehová lo está oyendo y a Jehová no le gusta. A Jehová no le agrada. Por eso usted tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Si usted quiere ser una persona y no estar aquí solo un tiempo, usted tiene que trabajar para amansarse o cerrar la boca, que es lo más práctico que puede hacer. Y por eso dice, contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios, mire, pronuncian mentira. Ahí está, mire. O sea, la gente le canta a Dios, pero le está mintiendo. Si usted no le canta con humildad y con mansedumbre, le está mintiendo. Ahí está. Entonces la gente cree que es sincera. No, yo soy sincero. Yo le canto a Dios con el corazón, dice la gente. No, no, mi hermano. Si usted es una persona con enojo, mejor cállese. Cállese, ¿verdad? Mejor cállese. Sí. ¿Para qué le va a estar cantando aquel montón de cosas a Jehová? Entonces, tiene que aprender eso, ¿verdad? Tiene que aprender eso de que Jehová está pendiente de cada palabra suya. De todo lo que usted mire en este universo, usted cree que a Dios le gustan las papayas, que a Dios le gustan las sandías. Jehová es espíritu. Y sabe que las palabras son cosas espirituales. Y el fruto que Jehová Dios busca es lo que usted habla. Eso es lo que busca. Y si no da buen fruto, dice, Jesús lo explicó y dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, cuando usted mira a la gente que sufre, ¿sabe? Lo primero que usted puede ayudarle y decirle, mire, no abra la boca. No abra la boca. Si usted abre la boca, se pone peor. Si habla con sangre y con iniquidad, oiga bien. Entonces dice, mire, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Mire, ahí está. Eso es todo lo que buscaba Jehová. Es lo que anda buscando. Verdadero, o sea, personas que no mientan. Porque mentir es hablar con enojo, oiga bien. Eso es lo que la gente no sabe. Cuando las personas hablan con enojo, para Jehová eso es lo que se llama mentir. Mentir, oiga bien. Eso es, que eso era lo que le pasaba a Caín. Jehová sabía que Caín estaba mintiendo. Y aunque iban los dos a la iglesia, pero Caín mentía.
¿Por qué? Porque hablaba con enojo. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado? Le decía Jehová a Caín, mira, ¿por qué ha decaído tu semblante? No haces bien las cosas, le decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hacía todo con enojo. Y eso a Jehová no le gustaba. No le gustaba eso a Jehová de los ejércitos. Por eso es que Jehová quiere que las personas, hermanos, aprendan a vivir y tienen que ser limpiadas del enojo. Para eso es este evangelio. Este evangelio es para que usted sea limpiado del enojo. ¿Sabe cuántos años me ha tenido Jehová con este evangelio? Estudiándolo, practicándolo 40 años, más de 40 años. Practicando este trabajo. Y dice uno, para que la gente trabaje, no se imagina que esto es lo que le va a hacer vivir. Usted tiene que aprender a vivir, usted puede vivir y usted tiene que ser inteligente. Mire cómo dice en el libro de Lamentaciones, mire cómo dice, ¿ve? Libro de Lamentaciones, capítulo 4, mire cómo dice, ¿ve? O sea, la gente, ¿dónde tiene los problemas? Como dice aquí, ¿verdad? Capítulo 4, verso 12, dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, mire, o sea, algo que la gente no sabe cuál es el problema que tiene, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Ahí está, mire, o sea, cuando a la gente le habla el enojado, ahí es donde usted queda atrapado. Cuando usted escucha al enojado, ahí queda atrapado, porque sus manos, sus palabras, dice, su enojo, son ligaduras. Imagine que Salomón con toda su sabiduría no podía. Él mismo dijo, solo con humildad se puede salir de aquí, pero yo cómo me humillo, decía, no podía. El que agrada a Dios escapará de ella, decía, pero el pecador quedará en ella preso, porque es un poder de espíritus de enojo. Oiga bien, son espíritus malos, por eso la gente se muere. Y dice el mismo verso, miren, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entraran por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas. Imagine que los que predicaban eran personas con enojo. Ahí está. Y eso era peor todavía. Cuando usted oye a la gente enojada cantar y predicar, usted se muere, así de sencillo. Se muere. Y se va a preguntar, ¿por qué? Bueno, porque esto mismo sucedía, dice. El verso 13 dice, el 4:13 de Lamentaciones. Es por causa de los pecados de los profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Ahí está, mire, la gente enojada se acerca para matar al que sirve a Jehová. Así es, como hizo Caín con su hermano Abel. El enemigo, ¿quién era? Era Caín, era su propio hermano. ¿Cómo tenía que saber Abel que era su hermano? Solo con el enojo. Cuando usted mira a una persona con enojo, es su enemigo, aunque le jure, como dice, le miente. La persona enojada miente, no puede decir la verdad. Si solo que no puede controlar su lengua, no puede decirle la verdad. Entonces, eso es lo que la gente no puede ver, cómo es que entra el enemigo. Y es por medio de las personas que hablan con enojo. Y Caín por eso invitó a su hermano a pasear y le dijo, no vayas a la iglesia hoy, nos vamos a pasear, le dijo, ¿verdad? Y lo llevó al campo. Y dice que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y por eso así eran los sacerdotes. Usted mira, los líderes son personas enojadas. Los periodistas son personas enojadas. De ese modo matan miles y millones de personas. Cuando la gente los escucha y a la gente le gusta. Sí. Y por eso le ponen música hasta de muertos, de los que han muerto ya. Sí. Y les gusta. Y entonces la gente se muere. Mire cómo dice, por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Quiere decir que una persona cuando está
La sangre de los justos quiere decir que una persona cuando está consagrada a Jehová es como un niño, como un bebé, que las personas enojadas lo persiguen para matarlo, que es lo que demuestra cuando Jesús nació. Dice que lo persiguieron, lo buscaron para matarlo. Y Herodes mandó a matar a todos los niños que habían en ese tiempo, ¿verdad? Y a Jesús lo llevaron huyendo a Egipto. Y lo mismo sucedió con Moisés. Cuando nació Moisés, el diablo se levantó para matar a todos los niños y a Moisés lo metieron en una canasta, en un río, para que escapara. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo sabe quién es consagrado a Jehová y quién es sangre inocente. Se le llama el consagrado a Jehová. Entonces lo busca para atraparlo, alcanzarlo. ¿Entiende? Para atraparlo, para alcanzarlo. Mire. Y dice el verso 14, mire cómo dice: titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre. Ahí está es toda la contaminación. La contaminación es el enojo. La contaminación es el enojo, mi hermano. Y por eso dice aquí en el libro de Amós, mire cómo dice, ¿ve? Libro de Amós, capítulo 5. Mire cómo dice, ¿ve? Que eso es lo que hace el montón de gente cristiana, que hay un montón de gente que se pone a danzar, a hacer un montón de cosas con banderas y todo. Yo les digo, mejor escuchen la palabra, oigan la palabra, y la palabra les ayuda y les gusta, vencen el enojo. Pero si no les gusta, el enojo los va a esclavizar y se los lleva de acá. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 5, verso 23 dice: quita de mí la multitud de tus cantares. Mire, ¿qué le parece? Que Jehová no soportaba. Oiga bien, Jehová le gusta todo lo suyo, sus cuerpos, todo. Sea gordito, sea grande, sea pequeño, le gusta. Lo quiere Jehová a usted. Pero cuando habla, eso es asqueroso delante de Dios. Delante de Dios, la persona que canta y habla y predica, cuando usted mire ese montón de predicadores en los mercados, en las calles enojados, eso no es correcto, hermano. Eso contamina. Por eso usted mira, los evangelistas se mueren por eso, porque se van a predicar sin haberse preparado su interior, como Jesús decía que había que nacer de nuevo, había que nacer del agua y del Espíritu, como Pablo, que Pablo terminó angustiándose porque no pudo manejar el enojo, no pudo alcanzar el amor, como dice que el amor echa fuera el temor. Y se fueron a predicar, y así le pasa a un montón de gente que quiere ir a predicar a todo el mundo, a evangelizar a todo el mundo, y tiene enojo. Si tiene enojo se va a ir a morir se va a ir, ¿verdad? Así he conocido muchas personas que yo les digo, ¿por qué no se calma? No aprende a calmarse, porque lo primero que tiene que hacer es vivir, asegurarse en Jehová. Mire cómo dice Amós capítulo 5, verso 23, dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Mire, ¿qué le parece? O sea que hasta los instrumentos hacen ver, imagine cómo es Jehová de sensible, que Jehová puede percibir qué es lo que hay en nuestro interior. Bueno, nos ve, y qué es lo que manifestamos en la música que le ponemos, que queremos que Él escuche. Y el montón de gente cantándole a Dios, a Jehová, hermano. Y uno dice, verdaderamente, esta gente no se preparó para vivir. No saben que uno puede vivir. Que uno puede vivir y que uno tiene que aprender la mansedumbre y la humildad. Y por eso les decía, mire que la gente cree que está haciendo bien las cosas. Y por eso yo se lo digo, yo he conocido tanta gente cristiana y he visto tanta gente que me juran que dicen la verdad, y yo les digo, si usted se enoja, miente. Pero la gente le dice mentira a otra cosa. O sea, imaginen cómo es el enojo, que hace que las personas no entiendan ni siquiera qué es la verdad y qué es la mentira. Por eso dice la misericordia y la verdad. O sea, el amor
y la verdad. Y si una persona tiene enojo, no puede amar. No puede amar. No puede amar. Por eso Jesús, esa era la gran batalla que él luchaba. Y por eso les decía a estos, por medio de estos profetas, miren, les mandaba a estos profetas y les decía que ese era el problema. Les decía, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. ¿Qué le parece? Y dice el capítulo 4, verso 11. Mire, por eso los de Sodoma y Gomorra tenían ese problema, que eran como Caín, todos eran enojados y decían que servían a Dios. Pero ¿qué pasó? Mire cómo dice, ve el verso 11, dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Ahí está, ¿bien? Entonces la gente tiene que entrar en ese estado de ser sincero, de aprender a la mansedumbre, a no mentir, mi hermano. Si usted quiere vivir, empiece por no hablar. Por ahí empiece. Porque si usted logra cerrar la boca, usted va a vivir. Porque Jesús decía aquí en el libro de Mateo capítulo 15, mire cómo dice, ¿ve? Mateo capítulo 15, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 15, verso 10. El verso 9 le voy a leer, dice. Porque la gente alababa a Jehová, mire cómo dice aquí, ¿ve? Pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. O sea, de entender que eran cosas humanas. Hay cultos humanos, hay cientos de cultos humanos. Cientos, miles de cultos humanos donde se reúnen masas de seres humanos. Y brincan y saltan y qué unción, dicen todos. Y se imaginan que aquello está bien. No, mi hermano. No. Tiene que la gente amansarse. Y por eso dice, en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Y dice el verso 10, mire, llamando así a la multitud, dijo, mire, les dijo, oíd y entended, les dijo, mire. O sea, todo el problema del cristianismo es que hay un montón de gente enojada que no puede cerrar la boca. Ahí está. Eso es todo. Eso es todo el problema, que la gente no puede cerrar la boca. El diablo habla y habla y habla y habla. Y entre más habla es más diablo. O sea, la gente entre más habla, más diablo es. Así es. Por eso la gente no puede vivir. Si usted le dice a un enfermo, no hable, con estos tiempos con los teléfonos, le digo, no se detiene. Y va de hablar. Y le habla a medio mundo. Y le habla a todo el mundo. Y no se da cuenta que eso es lo que lo enferma, lo angustia. No puede salir de ahí. Y dice el verso 11, mire, el 10 le vuelvo a leer, dice, y amando así a la multitud le dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ahí está, ¿eh? A usted no le hace daño nada, ni que coma repollo. Sí, nada le hace daño. Lo que le hace daño es lo que habla. Es lo que habla. Si le gusta platicar, se va a morir. Si usted no puede controlar el hablar, se va a morir, se va a consumir. Sí. Nada hay fuera del cuerpo que le haga daño a usted. Pero cuando abre la boca se sueltan los demonios. Sí. Y Jehová no lo puede soportar, aquel poco de demonios que salen por ahí. Es angustiante. Y mire cómo dice, ¿ve? El verso 12 dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mire, los enojados les ofende todo, por eso no les gusta la palabra. Por eso le digo, usted quiere vencer el enojo, tiene que gustarle la palabra. Si usted no le gusta la palabra, no va a poder vencer el enojo. El enojo es un monstruo que se mueve cuando usted abre la boca. Cuando usted abre la boca, entonces aparece el enojo. Y el enojo es totalmente desagradable delante de Jehová Dios. Sí, totalmente. Y por eso Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Le dijo, mire,
Entonces Jesús ofendió a aquella gente, entonces les dijo, mire, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ahí está, mire, por eso les decía que no eran sinceros, y no que les decía, escribas y fariseos hipócritas, les decía. ¿Por qué? Porque hablaban, predicaban, enseñaban, ejercían, ejecutaban con el enojo. Sí, con el enojo. Y dice el verso 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Ahí está, mire, una persona con enojo no entiende nada. No entiende, el enojo es el que hace que la gente no ve que Dios lo puede mantener vivo aquí. Aquí Jehová lo tiene en sus pies, lo puede mantener en pie usted. Bien, sí, pero el enojo lo ciega. Y peor si dice que sabe la Biblia, es peor. Si sabe la Biblia y tiene enojo, es peor todavía. Por eso se murió Salomón. Y hasta que el hombre ya tenía los 60 años, él dijo, hay que sacar del corazón el enojo. Sí, porque si no vamos a quedar atrapados en la mujer que es enojada, dijo. Sí, él quedó atrapado ahí y no pudo salir. Dijo que solo con humildad se podía salir de ahí. Y dice el verso 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahí está. Mire, entonces la gente lo meten a la fosa porque no entiende de que puede vivir. Se aprende primero por cerrar la boca y a decir gracias cuando le sirven la comida, gracias cuando trabaja, gracias cuando se acuesta, gracias cuando se levanta, gracias cuando se viste, gracias cuando se baña, gracias cuando va al baño, gracias cuando camina, gracias cuando mueve sus manos, gracias cuando aprende a cambiar su lenguaje, entonces va a poder vivir. Pero la gente no puede, como decía Jesús, ¿verdad? Entonces decía, ¿ves? Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Mire, no entendía tampoco aquel hombre qué era el problema, que como Pedro era enojado, era una mula, sí, era un mulo, sí, sin entendimiento. La gente enojada no tiene entendimiento, sí, porque usted solo lo oye que multiplica las palabras y usted dice, no hay entendimiento aquí, ¿entiende? Y mire, explícanos esta parábola. Entonces Jesús tuvo que meterle con la vara, porque era una bestia, y la bestia hay que meterlo en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces dice el verso 16, dice, Jesús le dijo, también vosotros sois sin humildad. Ahí está, mire, sin entendimiento. O sea, la gente no sabe que si no es humilde, ¿qué va a entender? Nada, no entiende nada. Y dice el 17, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. O sea, eso no le hace nada. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Ahí está, ¿eh? Eso es lo que lo enferma. Cada vez que usted abre la boca, se expone a enfermarse o a morirse. Cada vez que usted abre la boca y habla de iniquidad, oiga bien, y habla con enojo, entonces ahí es donde se enferma la gente. Dígale a una persona que está enferma, no hable. No lo puede hacer, porque es esclavitud. Es esclavitud. El enojo es una cadena que ata a las personas. Por eso Jesús les decía, mire, necesita la gente la palabra. En capítulo 8 de Juan, mire, 8 de Juan, verso 31, dice, ¿ve? Jesús les decía, la gente sin la palabra no puede cruzar esto, hermano. La gente sin la palabra no puede cruzar. Dice el capítulo 8, verso 31, dice, ¿ve? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahí está, usted tiene que acostumbrarse a la palabra. Sin la palabra no va a cruzar, no cruza. Hay gente que es garañona y dice, no, yo voy a cruzar.
Sin la palabra no cruza, hermano. Es que son demonios con los que se enfrenta y que están dentro de su cuerpo. Y cuando habla se manifiestan ellos. Sí, cuando usted habla se manifiestan. Entonces les digo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la palabra, mire la verdad. Y la palabra os hará libre. Ahí está. ¿Qué le parece? Pero ¿qué pasaba? La palabra les molestaba y ahí ya estaban atrapados en el enojo. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, digo que todo aquel que se enoja, esclavo es del pecado. O sea, ¿qué hace pecado? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa. O sea, el enojado se muere, quiere decir, no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Ahí está, ¿sí? O sea, si uno va a vivir es que tiene que ser hijo de Jehová Dios. Si no es hijo de Jehová Dios, no va a poder vivir. Por eso usted quiere vivir, aprenda a amansarse. Y no diga, soy cristiano y tengo tantos años de ser cristiano. No. Voy a terminarle leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 13. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 13 de los Proverbios, para que usted se dé cuenta que sí. Tiene que trabajar. Por eso, si usted es una persona enojada, le voy a leer el capítulo 10 primero de Proverbios, ¿verdad? Capítulo 10, verso 18. O sea, cuando una persona es enojada, es mentirosa, quiere decir. O sea, la gente cree que mentiroso es otra cosa. No, mentir es que usted tenga enojo. Eso es. Para Jehová, toda persona que tiene enojo es mentirosa. Así es. Entonces dice el capítulo 10, porque aquí al enojo no se le llama enojo, se le llama odio, es lo mismo. O sea, el enojo, la sangre, el pecado, el odio, es lo mismo. Entonces mire cómo dice, ¿ve? El que encubre el enojo es de labios mentiroso. Ahí está, ¿ve? O sea, una persona enojada es mentirosa, aunque le hable de Dios. Por eso se muere. ¿Usted cree que Dios no puede mantener viva a la gente aquí? Si Él ha creado este universo inmenso, es un universo enorme, hermano, que me gusta a mí como es de grande. Digo yo, Jehová, qué grande todo lo que hiciste. Esto es enorme, no tiene límites, Jehová Dios. Jehová es enorme, hermano. Todo lo que ha hecho me hizo a mí, lo hizo a usted. Y mire cómo dice, el que encubre el enojo es de labios mentirosos, el odio dice ahí, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, o sea, el enojo, mas el que refrena sus labios es prudente. Ahí está, ¿eh? Usted póngale freno, vaya a un lugar donde ponen frenos de disco o de pastilla y que se los pongan ahí, dígale, frena, que lo detengan de hablar y usted va a vivir. Pero si no puede, se va, porque es el enojo. Mire cómo dice el capítulo 13, verso 3. Mire, usted no va a sufrir si usted aprende a callarse. Pero si usted no se puede callar, si le gusta el teléfono, le gusta la radio, la televisión, es feliz con eso, se va, porque ahí el diablo le va a hablar y lo va a alimentar hasta matarlo. Sí. Dice el 13, verso 3, dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Ahí está. ¿Cómo usted va a cuidar su cuerpo, su vida? ¿Cómo lo va a cuidar? Cuidando que no habla, que no le salgan palabras de ahí. Sí. Que solo le salga palabra gracias, oh Jehová. Sí, gracias. Que no le salgan otras cosas. Porque si le salen palabras que no son de mansedumbre y de humildad, se va. El alma, su cuerpo, que se le llame el alma, este cuerpo y la mente y el corazón, mire, se le apagan. Por eso, si usted quiere cuidar su vida, si quiere saber qué es el pecado, no hable. Y por eso dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Ahí están los problemas suyos. ¿Saben por qué tiene problemas usted? Porque habla mucho.
Eso es todo. No es Jehová que no lo quiere, no, es usted que tiene una cantidad de demonios cuando habla más. Entre más habla una persona, más demonios arrea adentro. Sí. O sea, tiene una manada adentro. Sí. Así es. Póngase de pie, bendito Dios. Dígale, gracias Jehová Dios. Quiero vivir, dígale. Voy a cuidar esta alma, voy a aprender a callarme, dígale. Gracias Jehová. Gracias Todopoderoso, eres bueno, maravilloso, perfecto Dios. Hiciste las cosas con sabiduría, con rectitud, con amor, Padre, gracias. Esa misericordia que tienes para con nosotros, Padre, y conmigo principalmente. Gracias, Padre. Te adoro, Padre maravilloso, Padre hermoso, Padre perfecto, gracias. Bendiga a estas personas que están en este lugar, las personas que oyen tu palabra donde llegue. Gracias te doy por todo, Todopoderoso. Gracias, eres bueno. Gracias, Padre. Enseña a estas personas a guardar sus vidas, guardando su boca, su lengua. Ahí tienen la salud, Padre. Ellos no saben, no entienden, no saben lo que hacen, Padre.